¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 9 por la pantalla de C5N con un programa recontra cargado que tiene, por supuesto, en agenda lo que fue el DNU del presidente de la República con las telcos, que aborda un par de cuestiones en materia de telecomunicaciones, a mi criterio menos profundo de lo que interpretaron algunos y de lo que interpretaron otros de ambas orillas, pero recontra necesario en un momento donde si el objetivo inicial es el ancla inflacionaria y el acceso en el medio de una pandemia, parece inobjetable desde ese punto de vista. Vamos a abordar, por supuesto, el trasfondo político. ¿Esto tuvo o no tuvo que ver con las movilizaciones comandadas o articuladas por los medios de comunicación? ¿Tuvo o no tuvo que ver con algunas posiciones que tuvo el Grupo Clarín con el gobierno nacional, que parece haber endurecido su postura frente a un jugador que desde Tacuarí dicen, claro, esto es contra nosotros, y lo que dice el gobierno es, y si son el único jugador que centralmente tiene ese nivel de concentración en el mercado, lo cual lo que propone mucho más interesante o igualmente interesante que el DNU es otra vez la oferta de medios en la República Argentina. Bueno, en virtud de esto aparecieron un par de cuestiones. Noelia Barral Grijera va a contar las claves del DNU y también vamos a pelotear las cuestiones políticas que orbitan a la decisión que se tomó el viernes a última hora, pero tiene que ver también con digamos, los movimientos internos, quién lo escribió, cómo, cuándo, quién se enteró antes, quién se enteró después, quién se anotició con el DNU publicado. Bueno, hay un montón de cuestiones que orbitan a la decisión que tomó el presidente de la República. Y hoy vamos a estar hablando con el titular del ENACOM, con Claudio Ambrosini, aquí por la pantalla de C5N en Hagan Algo, para saber no solamente los alcances de este DNU, sino también para que responda el titular del ENACOM las críticas que ha recibido este DNU en materia de inversiones, fundamentalmente, y en materia de funcionamiento del servicio, que son dos de los grandes factores sobre los cuales se sostuvieron las empresas y la oposición para rechazar la postura del gobierno nacional. La verdad es que cuando uno ve las articulaciones, uno no sabe dónde terminan las compañías y empieza la dirigencia política que se opone a este tipo de medidas. Pero me parece que esto es para abordarlo en el comentario que vamos a hacer. Porque Estefanía Pozo nos va a contar sobre el plan de Martín Guzmán para la energía, algo que venimos diciendo acá, se lo hemos preguntado incluso al presidente en alguno de los reportajes que le hicimos, qué pasaba con el área de energía, que parecía que no le faltaba un poco de inyección anímica, diría algún director técnico de fútbol. Bueno, se fue Sergio Lanciani y llegó Darío Martínez. Vamos a contar también el trasfondo de la llegada de Darío Martínez, quién es Darío Martínez, por qué llega Darío Martínez, pero Estefanía Pozo va a contar el plan de Martínez y Gabriel Morini con uno de los temas del año, que tiene que ver con el espionaje, la causa del espionaje, fundamentalmente el de Lomas de Zamora. Los teléfonos encriptados van a ser agenda hoy de Hagan Algo por la pantalla de C5N con toda la información de Gabriel Morini. Y va a venir a hablar con nosotros alguien que hoy tiene un cargo muy particular, es decir, de una actividad muy determinada, pero que es un cuadro político del peronismo, fue uno de los articuladores de la elección, y fue uno de los que primero salió a defender al presidente de las críticas internas que se habían extendido hace más o menos un mes y medio atrás. Estamos hablando del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Oscar El Chivo Rossi, que va a estar en instantes nada más conversando con nosotros. Pero de lo que queríamos hablar, entre otras cosas, el día de hoy, por eso decimos ojo con la curva, que es la participación que les proponemos hoy en el GRAF, tiene que ver con, y ahora lo de la incomodidad de los racionales del OFF, que también va a ser agenda nuestra, tiene que ver con la posición que está tomando un sector de la oposición y un sector del empresariado que de alguna manera se envalentonaron por algunos traspiés en decisiones oficiales, falta de preparación en otras y run run internista en casi todas, y creen que el gobierno está o débil o con
la falta de articulación necesaria para volver a tomar la delantera. Bueno, esto en relación a algo que decíamos antes, y por eso decimos lo de ojo con la curva, está pasando algo muy similar a lo que pasó previo a las PASO del año 2019. Un grupo de gente entre la que nos encontramos nosotros, periodistas, grupo de lo que Jaime Durán Barba llamaba el Círculo Rojo, que producto de tener un conocimiento por ahí más fino de algunas decisiones, o de falta de algunas decisiones, o de qué no se hizo en algunas decisiones, o de leer en términos más finos algunos titulares o algunas réplicas, o de conocer, por ejemplo, el disgusto que hay prácticamente en todos los funcionarios del gobierno con la reforma judicial, en distintos modos. ¿Por qué? Porque la ministra Lozardo dice al final, la defiendo yo sola. En el kirchnerismo se enojan porque no hay suficiente brío, en teoría, del Ministerio de Justicia para defender esa reforma. Todos los funcionarios que metieron mano a esa reforma, no aparece ninguno. Y quien presentó esa reforma fue el presidente de la Nación. En además uno de sus factores centrales, que es dígale democratización, dígale un intento de darle más transparencia, dígale un afán republicano, dígale socialdemócrata, dígale como usted quiera, pero las intenciones que tiene el presidente, sin lugar a dudas, tienen un horizonte correcto. Ahora, evidentemente hay algo que está fallando. No solamente los funcionarios no pueden no salir a defender la reforma del presidente, sino que tendrían que ir a pedirle, por favor, a Alberto Fernández o al jefe de gabinete, a menos que sea una decisión esta de comunicación que yo no conozco, y en tal caso, bueno, discutiremos esa estrategia desde el punto de vista periodístico, pero tendrán que ir a pedirle, por favor, que hagan fila para ir a los medios de comunicación a defender la reforma judicial del presidente, por dos motivos centrales. Primero, porque es el presidente, y así funciona la estructura de poder en la Argentina, pero el segundo, porque si no, lo que queda instalado es una suerte de postulados que nada tienen que ver con el espíritu de la reforma. Pero, ¿a qué voy con esto? Que este es uno de los puntos que yo le podría decir, bueno, sí hay diferencias dentro del gobierno, no centrales. Sí tiene que ver con si la reforma pasa o no pasa, digamos, si se aprueba o no se aprueba. Ese va a ser un factor central, por ejemplo. ¿Cómo va a terminar el DNU de telecomunicaciones? Va a ser otro factor central, que es una decisión en el, digamos, si usted quiere... y voy a contar una anécdota que me queda muy larga de tiempo, pero en el mejor sentido nestorista de Alberto Fernández. No, viernes, final de semana, nadie la esperaba, un DNU que modifica, después veremos si más o menos, el mercado de telecomunicaciones. Pero ¿por qué digo ojo con la curva? Porque hace más o menos 2 meses, 60 días, que el presidente se mantiene en su imagen, que depende del consultor, orilla entre los 60 y los 65 puntos. Siempre yo lo que le digo es la serie, ¿no? Es decir, venía una tendencia decreciente la imagen del presidente, después de tocar 85 puntos, lógico que iba a bajar, y se estabilizó en 60-65 puntos. Y del otro lado, por eso lo que digo es que hay una falsa idea de grieta. No hay grieta hoy o no hay competencia electoral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Porque hoy la persona a nivel nacional, porque uno podría decir, bueno, hay otros competidores, Larreta podría ser eventualmente, Cornejo, no los miden a nivel nacional. O no están probados en combate, quiero decir, como si lo están Macri y Alberto Fernández. La mejor imagen del país la tiene Alberto Fernández y la peor imagen del país la tiene Mauricio Macri. Es una falsa antinomia que muchas veces incluso caen algunos vectores de la coalición oficialista. Ahora, no solamente esto. Las declaraciones de Ernesto Sanz, que tiene suerte de no ser peronista, porque si no lo hubieran llamado golpista o le hubieran dicho que forma parte del club del helicóptero, de algunas de esas herramientas creativas que hemos incorporado, digamos, a nuestra imagen colectiva en los años del expresidente Macri, cuando dice está todo por explotar o cuánto falta para explotar, colisiona, ahora sí, esta es mi verdad relativa, con lo que creo que no ve en Ernesto Sanz o puede ser Patricia Bullrich, y que sí ven, por ejemplo, lo que llamamos hace mucho tiempo los racionales del off. Larreta, Vidal, Monzó, Massot, Frigerio,
De Luca, Ritondo, etcétera. Morales. Hay más, seguramente me los estoy olvidando. ¿Qué es? Algo que decía siempre Jaime Durán Barba, que las elecciones no se cocinan por el último año, sino por los últimos 90 días. Yo les diría aún más, difícil que un gobierno peronista, aún en pandemia, pero teniendo los resortes del Estado, no pueda resolver de un momento para el otro ganar la agenda con medida de corte económico, como además va a pasar en breve. Entonces, una vez más, como pasó previo a las PASO 2019, insisto, esta es mi verdad relativa, la percepción social está absolutamente alejada de la percepción del círculo rojo de los medios de comunicación. Es más, le diría que incluso es muy difícil encontrar a alguien dentro del oficialismo que diga qué bien que estamos. ¿Por qué? Bueno, porque algunos sectores del oficialismo son bastante permeables a los cantos de sirenas o a las comidillas de, otra vez, de lo que se llama el círculo rojo. ¿Qué es lo que le debería preocupar más al gobierno? Mucho más que la reforma judicial, mucho más que Vicentín, que forma parte de un sector muy ruidoso, pero hasta ahora minoritario de la sociedad. Lo que pasó hace un mes y medio atrás, los cortes de luz en el sur del conurbano bonaerense, que generó una campaña que quedó por ahora en la nebulosa sobre la compañía de Sur. La falta de habilidad para comunicar, si es que había algo que comunicar, y si no, la falta de habilidad para incorporarse a una discusión como fue el IVA a la leche. Recién Juan hablaba algo respecto a esto, Juan Enrique. Y esto lo que hace es generar distorsiones dentro de la oposición respecto a la percepción de la opinión pública y de la política, y esas distorsiones se cocinan con marchas como la del lunes, que mucho antes que una marcha contra el presidente fue una marcha para marcarle la cancha a Horacio Rodríguez Larreta, que por primera vez desde que uno analiza la praxis política del jefe de gobierno porteño, se lo vio desbordado. Lo desautorizó un community manager, más apto a lo mejor para este tipo de cuestiones en redes sociales que para predecir resultados electorales. Con línea directa con el presidente de la República, vía Fernando de Andrés, el expresidente de la República. Que acá hay otro punto de la incomodidad, si querés indirecta o tácita, que tienen que tener Larreta, Vidal, Monzó, Lustó, Cornejo, Mazó, lo que ustedes quieran. Que es, si lo que Sergio Massa dice es cierto, y es que Mauricio Macri los conduce desde una reposera en Saint-Tropez, además de hablar de la falta de apego al trabajo del expresidente, habla de que no solamente Macri dejó de ser el líder de la oposición, o por lo menos del PRO, sino que mucho más lo sigue siendo, por lo menos dentro de su partido. Porque por más que Morales diga que no hay líder de la oposición, por más que Cornejo diga que no hay líder de la oposición, por más que Larreta diga que no hay líder de la oposición, si Mauricio Macri, desde Francia, a través de su teléfono celular, digita las posiciones, no solamente de los comunicados partidarios, sino también del Congreso de la República, es que no hay nadie disputándole hoy realmente la conducción de la oposición. ¿Por qué? Bueno, por un factor central, que saben todos los que yo mencioné, o creen, porque yo no sé si están equivocados o no, que con Macri solo no se puede, pero que sin Macri no les alcanza. Y que además Macri tiene muchísima más capacidad de daño que capacidad de construcción política. Se lo traduzco. Macri le podría decir perfectamente a cualquiera de los dirigentes que yo le mencioné: si yo no voy a ser parte de la decisión de las listas en la provincia, o si yo no voy a ser parte de la lista de las listas en la ciudad de Buenos Aires, o si yo no voy a ser parte de la lista en la ciudad de Buenos Aires, parafraseando al propio Mauricio Macri, ojo, porque les puedo hacer mucho daño. Y si hay algo que saben quienes han compartido la trayectoria política del expresidente desde sus albores en Propuesta Republicana, pero tal vez mucho antes,
compartiendo momentos en la Fundación Sofía, él no formaba parte, pero orbitaba, o después en Boca Juniors, o después como jefe de gobierno, ni hablar como presidente, ahora como expresidente, conociéndose, por ejemplo, el espionaje a su hermana, es que es alguien que esas cosas las puede cumplir. Macri podrá no cumplir que la inflación no es un problema o que la pobreza va a bajar, pero algo que saben quienes han recorrido el camino político con Mauricio Macri es que si les dice que les puede hacer mucho daño, les puede hacer mucho daño. Esta incomodidad que tienen los racionales del off es algo que va a digitar y que va a conducir la discusión intraoposición de acá hasta la pospandemia, que el gobierno dice que es el 29 de agosto, yo ya no comprendo por qué, o sea, entiendo que dicen que es porque es el cierre con los bonistas, pero vemos Europa, hay rebrotes del virus en casi toda Europa, pero por algún motivo acá la ciudad de Buenos Aires, la nación cree que acá no, esto no va a ocurrir. Me gustaría francamente entenderlo. Pero pasó algo hoy y pasó desapercibido porque Alberto Fernández dijo: Argentina le fue peor con Macri que con el coronavirus, y fue el título que generó agenda en todos los medios de comunicación, pero que a mí me parece algo realmente un punto de inflexión, si que quiere, en la historia democrática reciente, en declaraciones de un presidente en ejercicio. Y que si esto no es cierto, o Macri considera que no es cierto, debería salir el propio Macri a plantear algo, porque lo que dijo hoy Alberto Fernández, y que marida muy bien y machea muy bien con algo que contó nuestra colega Rosario Ayerdi en el diario Perfil, en los albores de la cuarentena, es grave de verdad. Escuchen lo que contó hoy el presidente Alberto Fernández sobre el expresidente Mauricio Macri en Radio 10 hoy a la mañana. El primer día que yo me quedé en la cuarentena, al día siguiente mi abuela que me recomendé, que no hagamos cuarentena, que le llevamos a toda la gente en la calle, que se murieran los que tenían que morirse, y que no matemos la cuarentena. Bueno, él cree eso y actúa en consecuencia. Yo, gracias a Dios, estoy muy lejos de eso, pero para mí la política es cuidar la salud de la gente, la salud de la gente.